¿De qué me estuve ocupando más o menos los últimos 15 años? Eh, Hay libros que yo escribí sobre esto, están todos en Editorial Gediza, salieron a partir del 2011, 2014, 2018, y hay uno más saliendo el año próximo, aparte de uno pequeño a propósito de la pandemia que va a salir ahora muy prontito. ¿Qué les puedo contar en este tiempo? Todos los formados en terapia familiar se acuerdan seguramente aquella cosa tan repetida de Gregory Bateson, uno de nuestros padres fundadores y gurú del campo, ¿no? Cuando decía que todo el mundo tiene una epistemología, los que dicen o piensan que no tienen una muy mala. Esto fue interpretado de muchos modos, pero un modo prevaleciente de interpretarlo con el tiempo fue uno que a mí no me gusta demasiado, porque lo que se entendió es que Bateson estaba diciendo que no hay más ontologías, porque él ahí no dice ontología, dice cada uno tiene su epistemología, su modo de conocer, ¿no? Como dijo epistemología y no ontología, se pensó que él estaba eliminando las ontologías como fenómenos válidos. Es decir, que ya no había más que hablar de las cosas que existen, independientemente de que uno las conozca o no las conozca, sino que bastaba con poner el acento, poner el foco en nuestras epistemologías, que se dedican a cómo conocemos, cómo nos relacionamos con lo que conocemos, y ahí es que se agregó pronto el cómo construimos lo que existe. Entonces, el problema es que esta interpretación era una interpretación idealista de lo que dijo Bateson, ¿no? El idealismo tradicionalmente propone que existe lo que conocemos. Y si no lo conocemos, a los efectos prácticos no existe. Están los radicales que dicen, no, realmente no existe. Están otros que dicen, sí existe, bueno, no lo sabemos porque con lo único que nosotros tenemos contacto es con aquello que conocemos. Entonces los procesos de construcción son procesos cognitivos, ¿no? Heinz von Förster, queridísimo Heinz von Förster, lamentablemente al respecto de esto lo atornilló más en esa interpretación cuando dijo que la epistemología es la causa, la ontología es la consecuencia. Es decir, le puso en contra de lo que él mismo pensaba y sentía en muchos aspectos, que lo que existe depende de lo que se conoce, ¿no? Yo en eso estoy más de acuerdo con Sartre. Sartre pensaba que cuando uno hace depender lo que existe de lo que uno conoce y de si uno lo conoce y cómo lo conoce, se está metiendo en un pantano idealista terrible al que él llamaba aparte una voluntad de ignorancia. Y decía que la voluntad de ignorancia es muy humana, ¿no? Que todos tenemos eso también, por motivos en los que él se metía muy profundamente. Entonces, diferentes posturas teóricas tienen diferentes ontologías, postulan qué es lo que existe, le dan legitimidad a ciertas cosas y no a otras, ¿no? Esto no solo en el campo de la terapia, pero también en el campo de la terapia. Y todas estas ontologías en el siglo XX se inclinaron cada vez más a hacer lo que se ha llamado ontologías eliminativistas. ¿Qué quiere decir eso? Que eliminan parte de lo que existe, que
para ellos no existe. Lo que existe es un campo más restringido. Por ejemplo, las ciencias empíricas, para los que están altamente apegados a ellas, eliminan todo lo que no es el basamento de lo que están estudiando, el basamento físico, físico-químico, en el campo nuestro, después de la década del cerebro, la década de los 90, los que están en esa postura consideran que lo que realmente existe y le da fundamento a todo lo demás es aquello que pueden estudiar, por ejemplo, los neurobiólogos, neurotransmisores, etcétera, que obviamente tienen su nivel de existencia, no cabe la menor duda, ¿no? El problema es cuando se dice eso es lo que realmente existe y el fundamento de todo lo demás, ¿no? Y bueno, si estudian cosmología, eso es más fácil de sostener, pero para los que están en el tipo de trabajo que hacemos nosotros, es un poco más difícil, porque sostener eso implica una cirugía mayor que elimina una gran parte de cosas que también existen, ¿no? Cosas culturales, cosas mentales, cosas individuales, la cualidad de la experiencia cotidiana, etc. Es un tipo de reduccionismo. El otro tipo, reduccionismo por lo bajo, lo podemos llamar, ¿no? Que va a lo más fundamental. Hay otro tipo de reduccionismo que hay un filósofo muy interesante que se llama Harman, no Hartman, Harman, que él lo llama un reduccionismo por lo alto, que es el reduccionismo que hacen las corrientes culturalistas, para las cuales lo que existe es todo lo que está en un nivel social, cultural, político y en muchos casos lingüístico, entendido como es el lenguaje cuando está plenamente desarrollado ya y cuando tiene la capacidad esa fantástica, por cierto, que nos da de hablar con precisión acerca de significados que son interpretables, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo que elimina una adhesión muy apasionada a esta perspectiva es, por ejemplo, todo lo que están diciendo al mismo tiempo los científicos empíricos, pero termina coincidiendo también en eliminar en el sentido de no darle categoría de existencia, de eliminarlo en última instancia de la realidad en la que vivimos, a todos los fenómenos de la experiencia tal como la recibimos en la vida cotidiana, que es una experiencia con los colores del mundo, los sabores del mundo, todo lo que viene a través del sensorio, cosas que no vienen directamente a través de una línea sensorial, pero que son parte de la cualidad de nuestra experiencia, de la textura de nuestra experiencia, ¿no? Abrimos la puerta de nuestra consulta, vemos por primera vez a alguien y tenemos una respuesta, ¿no? Una respuesta que nunca es neutra para empezar, que ya es siempre algo que tiene un color, un sabor, ¿no? Porque los pacientes no suelen, pacientes o como quieran llamarlos ahora, ¿no? Clientes, consumidores, eso ha ido cambiando, consultantes, lo que fuere. En general, los pacientes no vienen ni como palabras descarnadas, ni como fenómenos físico-químicos a los que tenemos acceso directo. Entonces, fíjense que tanto la ciencia empírica como los desarrollos culturalistas, como los del giro lingüístico de la segunda mitad del siglo XX, que fueron tan exitosos, entran en colusión siempre, en no darle del todo legitimidad a eso que es la experiencia cotidiana con su cualidad, ¿no? Eso en la Edad Media interesaba mucho. En la Edad Media interesaba mucho Dios
interesaba mucho también la experiencia con su textura, a las que se los llamaba los qualia, las cualidades de la experiencia. La experiencia así como la sentimos, así como nos llega, ¿no? Entonces, a mí me interesó este tema por ver cómo se estaban desarrollando las cosas en el campo de la terapia, en particular, pero no exclusivamente, en el campo de la terapia familiar. Y me interesó entonces ver que esta cirugía mayor que estaba pasando, donde se eliminaban grandes partes de la experiencia cotidiana, eran problemáticas. Eran problemáticas porque así es como aparece la realidad de nuestros pacientes y la nuestra propia. Lo de la nuestra propia es importante porque por más afiliación apasionada que uno tenga por la ciencia empírica o por el giro lingüístico, uno no suele vivir su vida de acuerdo con eso, ¿no? Como dice el filósofo italiano Agamben, Giorgio Agamben, el que habla y el que vive no son el mismo. Están relacionados también, pero no son el mismo. Uno puede decir cosas que no son aquellas por las cuales uno se rige, por cierto, en su vida cotidiana, ¿no? Y esto le pasa a cada uno de nosotros. Es decir, el lenguaje tiene esta capacidad de desprenderse una vez que está plenamente desarrollado y tiene acceso a hacer abstracciones, que son muy útiles, por otra parte, pero tiene el riesgo permanente de desprenderse de la experiencia corporal, de la experiencia sensorial, de la materialidad de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, este ha sido un poco el punto de partida de mi trabajo de los últimos 15 años, ¿no? Metiéndome en eso, lo que encontré es que algo que estaba con frecuencia eliminado en estas teorizaciones, que son las que le dan legitimidad a la práctica, porque son las que se enseñan, son las que adquieren aquellos que están empezando en el campo, ¿no? Y se transforman en lentes que, como les decía, son lentes que permiten ver y eliminan un montón de cosas que se podrían ver porque existen, pero empieza uno a incorporar como una máquina las elimina, ¿no? Entonces, las cosas que se eliminan con frecuencia son cosas que tienen que ver con singularidades. ¿Qué son singularidades? Una singularidad no es sinónimo de individualidad. Una singularidad es un fenómeno, ¿no? Que cuesta, que es difícil clasificar, que es un fenómeno ante el cual uno se queda un poco perplejo, porque es realmente nuevo en el sentido de que no entra fácilmente en aquello que ya es consabido, que lo sabemos juntos, que ya tiene una tradición de conocimiento. Entonces, la singularidad es un problema porque es una de las cosas que tendió a ser eliminado del campo. Se transformó un poco en una inclinación del campo terapéutico en campo que se dedica con pasión a la cuestión del cambio, ¿no? Pero en la práctica, cuando aparecían fenómenos singulares, situaciones singulares, como las que nos presentan con mucha frecuencia aquellos que nos consultan, eran rápidamente vistas a través de una máquina que tenemos incorporada a través de nuestro conocimiento, nuestros modelos, es transformada en aquel tipo de cosa que ya conocemos y con la que sabemos hacer algo. Esto es muy bueno para ejercer la profesión, pero muchas veces funciona, muchas veces deja una cierta insatisfacción también, ¿no?
¿En quién? ¿En nosotros solo? No, también en quienes nos consultan. Es como si el núcleo de aquello que los llevó nunca fuera tocado. Ahora, ¿cómo se tocan las singularidades? ¿Es posible tomarlas como tales? Bueno, hay una paradoja allí, ¿no? Si uno solo quiere verlas como singularidades únicas, inclasificables, se queda simplemente perplejo, no tiene nada que decir ante ellas. Si uno las reduce totalmente a aquello que uno ya conoce, las ha destruido como singularidades, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los caminos finos, bordes que tenemos que recorrer en nuestra práctica. Para hacer las cosas todavía más complicadas, me metí a estudiar algo que uno puede llamar micropolíticas de la vida cotidiana. ¿Qué son micropolíticas? Bueno, ¿por qué lo de micro? Bueno, porque está la política, la gran política, ¿no? La política del Estado, la política de los partidos políticos, la política de la que en general leemos en los diarios, en los titulares, ¿no? Con los grandes personajes, detrás de los cuales hay organizaciones gubernamentales, etc. Esa es la macropolítica o política a secas, que proviene de la idea griega de la razón aplicada a la polis, a la ciudad, ¿verdad? A lo que sucede de puertas para afuera. Pero la micropolítica tiene otro origen. El origen que tiene está relacionado con otro concepto que era muy importante en la Grecia clásica, que era el concepto del oikos. El oikos era el hogar. En el hogar, de puertas para adentro, el hogar tenía también sus propias normas, sus propias normas. Eran las normas que regían entre los que vivían en el hogar. ¿Quiénes vivían en el hogar? Bueno, algunos que eran ciudadanos, otros que eran esclavos, y había un tercer componente que consideraban los griegos, que vivía en el Olimpo, eran los dioses, pero que tenían un efecto también adentro del hogar, ¿no? Es otro mundo, es el mundo del oikos, no es el mundo de la polis. La micropolítica es más una heredera de este último mundo, donde la subjetividad también importa mucho. En el siglo XX, el que se ocupó, hubo varios que se ocuparon de esto. Guattari, por ejemplo, hablaba de micropolítica. Estaba Foucault, que raramente usaba el término micropolítica, pero hablaba de otras cosas que hacen a la micropolítica. Foucault hablaba con frecuencia de dispositivos y pensaba que nosotros estamos todo el tiempo, atravesados o siendo parte o habitando dispositivos que son dispositivos de relaciones de poder y también hechos de conocimientos. Relaciones de poder que no son el poder jerárquico, piramidal, sino que son un poder horizontal. Es el poder que manejamos entre nosotros, que todos incorporamos, no por obligación, sino por, en todo caso, porque somos reclutados por ese poder para organizar la vida cotidiana, pero que trae de contrabando un montón de perspectivas sobre un montón de cosas del mundo. Pero es importante subrayar que no estamos determinados totalmente o obligados totalmente, no son sistemas coercitivos, ¿verdad? Son sistemas hegemónicos, pero hegemónicos no como se entiende en general, que es justamente como un sistema coercitivo que obliga, sino como un sistema que uno adopta en libertad. No es una libertad absoluta, porque uno está expuesto a la presión social, está expuesto a la propaganda, está expuesto a muchas cosas, pero no es un sistema donde tenemos un revólver en la asiento del tiempo obligándonos a actuar así, ¿no? Entonces, la cuestión es que tenemos que encontrar modos también
de que estas micropolíticas no eliminen totalmente nuestra posibilidad de dar cuenta de cosas que se han transformado en malas palabras, ¿no? Como la singularidad, como cosas que son verdad independientemente de quién las conozca o de si hay alguien que en ese momento está expuesto a ellas o no, con fenómenos también que tienen que ver con el simplemente estar en un mundo donde uno en principio no tiene por qué eliminar ninguna parte de él, ¿no? Entonces, me están diciendo que ya queda poco tiempo. ¿Cómo se sale de esto? No se sale de ningún modo permanente, es una tensión permanente la de encontrar espacios que permitan dar cuenta de estas singularidades, y estas no son cosas extraordinarias, son cosas también a las que estamos abiertos, son apariciones del mundo que vienen a través de imágenes que parecen impertinentes a veces, pero que nos abren puertas a lugares para recorrer en las sesiones con nuestros pacientes. Yo le he dado por llamar a estas apariciones a través de imágenes eventos poéticos, no porque pienso que haya que hacer poesía. Poiesis quiere decir no solo esto que tomó Maturana para hablar de la biología del conocer y de la biología humana y la biología en general, sino que poiesis también quiere decir aquello que aparece, aquello que nace a la presencia. Y nosotros estamos permanentemente expuestos a cosas que aparecen, que parecen impertinentes. Esto se puede ver claramente si uno analiza sesiones de terapia, no llevado simplemente por encontrar aquello que el modelo te dice que tenés que encontrar, sino para encontrar justamente las excepciones al modelo, las cosas las montones de cosas que uno hace y caminos en los que se mete que no están llevados por nuestros modelos, están llevados por una respuesta a la situación en ese momento, que tiene en parte responde en parte a una tradición en la que hemos aprendido, que no es solo la tradición profesional, tiene que ver con nuestros aprendizajes en la vida en general, familiares, etc. Entonces, este ha sido un poco mi trabajo, el desarrollar eso cada vez, como siempre que a uno le da una obsesión con algo, desarrollarlo cada vez con más detalle y circularlo. Es una de las cosas que existe ahora en este gran supermercado de la psicoterapia. Así que de eso se trata un poco. Obviamente a los que les suena como que puede tener algún interés, lo pueden ver con más detalle en los libros estos que les mencioné, y creo que hay un tiempo para preguntas, ¿no? Sí, Marcelo. Hay dos preguntas de los comentarios que quiero compartir contigo. Una de ellas dice, ¿cuál es la posición que tenés sobre el hipercontrol que trae el COVID-19 en tu presentación de micropoder? Eh, ¿Cómo influye el COVID-19? Sí. Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el virus y la enfermedad que produce, enfermedad que surge en el punto de contacto entre el virus y los procesos inmunitarios que tenemos todos los seres vivos más o menos complejos, ¿no? Otra cosa es el fenómeno pandémico. En el fenómeno pandémico hay más que el virus versus la inmunidad. Es el virus, la inmunidad, las respuestas sociales, culturales, políticas,
las desigualdades preexistentes que se pusieron a la vista muy claramente, y los mitos que se movilizan en las respuestas humanas ante todo esto. Todos los mitos es muy importante, ¿no? En el librito este que les comentaba, que acabo de escribir sobre la pandemia, pongo mucho acento en los mitos que se han movilizado durante este proceso, que es un proceso, no es puro, es un proceso híbrido, múltiple de la pandemia, ¿no? Eh, y lo que hay es que cómo juega esto en relación con la política y con la micropolítica. Bueno, el virus, no digo llega al mundo, porque en verdad los virus están en el mundo antes que nosotros, ¿no? Pero se incorpora como un fenómeno montado sobre las sociedades tal como están estructuradas. Y ha sido un tremendo revelador, ¿no? De cosas que sabíamos. Esto es interesante, no son cosas nuevas. No es que no sepamos que hay eh, desigualdades en los sistemas de salud, desigualdades en los modos de vida de las personas, pero le han dado una intensidad existencial a eso que a veces no estaba allí, ¿no? Entonces, ha hecho que muchas cosas que ya sabíamos nos tocaran de un modo que antes no nos tocaban. ¿Por qué? Porque las micropolíticas que puntúan nuestra vida cotidiana tienen grandes escotomas, ¿no? Puntos ciegos. El virus está siendo un revelador de muchos de esos puntos ciegos, ¿no? Eh, y desde ese punto de vista, podría ser, da la oportunidad de que empezar a tener más en cuenta algunas cosas que son difíciles de tener en cuenta, dado cómo están organizadas nuestras sociedades, ¿no? Eh, pero no soy ni de los catastrofistas que piensan que de esto va a salir una sociedad tipo hobbesiana, donde vamos a estar más o menos matándonos los unos a los otros abiertamente, más abiertamente. Ni tampoco soy un utopista, porque también ha habido mucho utopismo como respuesta, ¿no? En relación con la pandemia. Una especie de idea de que, bueno, esta vez sí que vamos a aprender y de ahora en más sí que nos vamos a portar bien. No me parece que vaya a pasar ninguna de las dos cosas, pero bueno, como profeta soy tan bueno como cualquiera, ¿no? Pero simplemente no me parece que vaya a haber un fenómeno ni de catástrofe total, ni de fin de mundo, ni de algún utopismo que finalmente se va a hacer efectivo, ¿no? Un poco como cuando los chicos lloran después de hacer una travesura y dicen, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más, ¿no? En general somos bastante conservadores una vez que el virus pase, lo cual no parece estar cercano, no parece estar cercano. Seguramente cada cual correrá a su puesto y se tratarán de restituir las formas habituales. Quizás no sea posible hacerlo totalmente y eso puede dar buenas oportunidades, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Te Gracias a ustedes. agradecemos muchísimo tu participación y Okay. disculpen a las personas que no podemos compartir las preguntas ya porque el tiempo ya ha llegado. Sí, Te agradecemos le- mucho, Marcelo. les doy mi mail, que es mpakman arroba gmail.com. Si alguno quiere, con gusto, si alguno quiere compartir esas preguntas que no pudieron contestar, con gusto algo le digo. Excelente.